Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, muy buenos días. Un abrazo a cada uno de ustedes. Les voy a hablar ahora con este fondo donde se puede ver la belleza del universo como Dios lo creó por el tema que le vamos a compartir hoy. La vida de David fue siempre especial. La Biblia dice que actuó según el corazón de Dios. Y en este tiempo de unidos en oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita comprender una parte hermosa de la vida de David, como es lo que escribió los Salmos. Entremos a un tiempo de oración para preparar nuestro corazón y nuestro espíritu para percibir la belleza de la palabra de Dios y cómo Dios tomó a David para mostrar lo que Dios quería utilizarle a este especial general de Dios. Este es el día 526. Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalos a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Tengamos un momento de oración. Señor, ayúdanos a entender en esta mañana que a través de lo que hemos leído en tu palabra, el ser perfectos es tener tesoros en el cielo y seguirle a Jesús. Ayúdanos a nosotros a entender que la vida espiritual, la vida del creyente, es saber manejar adecuadamente los tesoros que tú nos has dado y saber que te estamos siguiendo a ti, Jesús, con los que tú nos has mandado a hacer. Abre nuestra mente, Señor, abre nuestro corazón para entender la palabra tuya que va a ser expuesta hoy. Llénanos de alegría, llénanos de esperanza, Señor. Y sobre todo, que tu Espíritu Santo nos muestre la revelación profunda de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver a David en esta mañana desde la perspectiva de lo que él escribió, los Salmos. Los Salmos que él escribió muestran las características de su personalidad y en especial de cómo estaba conectado David con el Señor. Los Salmos son la manifestación de la adoración del pueblo hebreo expresada en poesía. Y todos sabemos lo que significa la poesía, sea oriental o occidental. La poesía es el lenguaje del alma. Los salmos tienen un significado hermoso. Son las canciones que estaban acompañadas de los instrumentos de cuerda. Recuerden, David sabía tocar bien el arpa. Fueron usados por el pueblo hebreo en las sinagogas, como también en las reuniones en los tiempos actuales, cuando se reúne el pueblo para adorar y alabar a Dios. David fue un pastor y desarrolló una capacidad especial, David, de saber observar el comportamiento de la naturaleza, la forma como él vio cómo eran compuestos los cielos. Buscó tiempos de meditación, de contemplación, que le sirvieron de inspiración para escribir 73 salmos de los 150 que se tienen registrado en la Escritura. Vamos a analizar el Salmo 19. Pero para entender los salmos de David, debemos comprender lo que significa la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. La palabra trascendencia significa pasar la frontera, superar la barrera,
ir más allá, escalar, subir. En filosofía, la trascendencia de lo que se encuentra más allá de la conciencia humana, que está por encima de los límites naturales del ser humano, está más allá de lo tangible y que es infinitamente superior. Así lo analiza la filosofía. Pero en teología, la trascendencia describe la naturaleza de Dios. Ese Dios que trasciende a la naturaleza humana, como el hacedor de todo y que está fuera de nuestro alcance. Está fuera de que lo podamos entender en su plenitud. Pero recordemos una gran lección. Dios es incomprensible, pero es conocible. La inmanencia de Dios tiene un significado profundo. La palabra inmanente significa que es algo inherente al ser de Dios, que está inseparable de su esencia. Y Dios es la causa de todo. La naturaleza humana como creación de Dios, por lo tanto, está intrínsecamente ligado al ser de Dios. Dios nos hizo a nosotros. Dios hizo al ser humano. Por lo tanto, la inmanencia de Dios está en que hay una conexión directa en lo que Dios hizo en su creación, no solamente el universo, sino al ser humano. Y ahora, aquí se revela algo precioso. Muchos consideran que la trascendencia de Dios es una cosa y la inmanencia de Dios es otra cosa. Pero la Biblia no nos muestra esto. Hay una conexión directa entre las dos. Parecen ser opuestos, la trascendencia y la inmanencia, pero no son contradictorios. El esplendor de la naturaleza de Dios en su trascendencia no se separa de su inmanencia en su relación personal con el ser humano. Por lo tanto, Dios creó el universo pensando exclusivamente en el planeta Tierra, en el hogar que Dios quiso dar al ser humano. Y está conectado, ligado con su creación de lo que el universo es y de lo que es el ser humano en sí mismo. No se puede deslindar, no se puede separar. Por esa razón es importante entender que la Biblia no proclama el deidismo, en donde se considera que Dios hizo el universo y le dejó abandonado a su propia suerte. De ninguna manera. Pero más todavía, Dios está íntimamente ligado con el ser humano y con las leyes de la naturaleza que Él los creó. Veamos algunos ejemplos de cómo la trascendencia y la inmanencia se fusionan y forman una hermosa coalescencia. Analicemos, por ejemplo, el Salmo 121, los versículos del 1 al 2. Dice en la versión Dios habla hoy, al contemplar las montañas, me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Miremos, ese Dios que es trascendente, ese Dios que trasciende, el que creó los cielos y la tierra, está preocupado de dar socorro, de dar ayuda al ser humano cuando este ser humano alza los ojos al cielo buscando su socorro. Qué hermoso, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Salmo capítulo 8, los versículos del 3 al 5. Dice así el texto, verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de los dedos tuyos, cuando veo la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles
y le coronaste de gloria y de honra, como dice el Salmo 8 del 3 al 5, en la versión Reina Valera. Esto es profundo. El hombre observa la construcción de los cielos realizado por la mano de Dios. Ahí está el Dios trascendente. Pero a su vez está relacionado íntimamente con la creación del ser humano. El texto dice que Dios hizo al ser humano poco menor que los ángeles y que le coronó de gloria y de honra. El resto de versículos dice que Dios le hizo administrador, le hizo señor sobre las aves del cielo, sobre los animales que se movilizan en la tierra, sobre los peces que se encuentran en el mar. Pero le dio una característica, una corona de gloria y de honra. El Proverbios 19 dice que analiza lo que es gloria y honra. Gloria es la capacidad de no enfurecerse, de detener el furor. Y la honra es pasar por alto la ofensa. ¡Wow! Esto es maravilloso. Por lo tanto, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el sol, las estrellas, la luna y todas las estrellas que vemos en el firmamento, ese mismo Dios le hizo al hombre poco menor que los ángeles, le hizo administrador de todo lo que él creó y le puso una corona. Como dice Proverbios 19:11, su gloria es detener el furor y su honra pasar por alto la ofensa. El Salmo 19 está estructurado en 3 partes. Los versículos del 1 al 6 que habla de la trascendencia de Dios en la creación del universo. Los versículos del 7 al 10 que habla de una transición de lo que es la belleza de la palabra de Dios. Y los versículos del 11 al 14 de que esa transición de lo que es el peso de la gloria de Dios a través de la belleza de la palabra de Dios entra como una especie de embudo en esa transición para mostrar la inmanencia de Dios, el impacto del Dios creador en la vida del ser humano. Analicemos los primeros 6 versículos. Dice así el texto: el cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste. En la versión Dios habla hoy. Analicemos un glosario para dar una interpretación correcta. ¿Qué es el cielo? Es el firmamento, es la expansión, es el espacio que nosotros conocemos. La palabra proclama significa declarar, anunciar, hablar. La bóveda celeste es que en el espacio que nosotros vemos están ahí los cuerpos celestes, la tierra, la luna y las estrellas. ¿Qué es la gloria de Dios? La grandeza, su poder de creación, su trascendencia. Por lo tanto, una interpretación del primer versículo que dice que los cielos proclaman la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste, de su creación nos habla la bóveda celeste. Una interpretación de acuerdo a este glosario sería el espacio, el firmamento proclama sin hablar la trayectoria del movimiento de los cuerpos celestes, de la tierra, de la luna, del sol, obra de las manos de Dios. Segundo versículo. Los días y las noches lo comentan entre sí. Salmo 19:2 en la traducción lenguaje actual. El glosario, que es la palabra comentar, es emitir, es proclamar, es burbujear. La comunicación nunca cesa con un contenido claramente definido, pero incomunicable en lenguaje humano. Los días y las noches se comentan entre sí. ¿Qué habla entre sí el día y la noche? Una interpretación de acuerdo a este glosario, por lo tanto, sería: los días y las noches comentan sin hablar
la obra creadora de Dios. Versículo 3. No se escucha lenguaje ni palabras, ni se emite una voz que podamos oír. Salmo 19:3 en la traducción Palabra de Dios para Todos. Un glosario. La gloria de Dios se proclama en un lenguaje sin palabras y se lo hace constantemente por medio del movimiento de la tierra, de la luna y del sol. ¿Cuál sería su interpretación del verso 3 que dice, no se escucha lenguajes ni palabras, ni se emite una voz que podamos oír? La comunicación entre los cuerpos celestes, las estrellas, el sol, la luna, la tierra, no es audible. No se escucha una voz que los humanos puedan oír, pero se comunican. Verso 4. Sus palabras recorren toda la tierra, llegan hasta el fin del mundo. En el cielo Dios ha puesto una casa para el sol, dice el Salmo 19:4 en la traducción en lenguaje actual. Analicemos el glosario. La bóveda celeste, el espacio, el firmamento, habla de la gloria de Dios con un lenguaje que afecta y llega a todas las partes del planeta Tierra, pero es un lenguaje que no es audible. La casa que menciona el texto es sinónimo a tabernáculo, a lo que es un hogar. El texto habla del sol, que Dios ha puesto una casa para el sol. ¿Qué es el sol? De acuerdo a lo que hoy se conoce, ¿no? En el tiempo de David no se lo conocía tan detalladamente como lo conocemos hoy. Pero permítame hacer una descripción de lo que es el sol. Es la estrella más cercana al planeta Tierra. Se encuentra a 8 minutos del viaje de su luz. Eso implica que la luz del sol que vemos todos los días no es la luz de ese momento que tiene el sol. Siempre veremos al sol 8 minutos antes. Vemos el pasado del sol, como igualmente estamos viendo siempre el pasado de las estrellas. El sol es una bola de hidrógeno y de helio. Su diámetro es 1.4 millones de kilómetros. ¿Saben cuánto es el tamaño del Sol? El tamaño del Sol es tal que alberga 1 millón de planetas tierras. 1 millón de planetas como la Tierra. Su temperatura promedio es de 15 millones de grados centígrados. Giran alrededor del Sol 8 planetas y 5 planetas enanos reconocidos. El Sol tiene una edad de 4.500 millones de años. Es el centro del movimiento planetario. La casa del Sol es el sistema solar compuesto por 8 planetas, sus satélites, asteroides y de su propio espacio. ¿Cuál sería la interpretación de lo que dice el verso 4? Sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo Dios ha puesto una casa para el Sol. La interpretación, ¿cuál sería? Toda la tierra es afectada por la comunicación sin palabras de la gloria de Dios. Y puso el sol en el centro de una casa y cada planeta ocupa un lugar en aquella casa. Verso 5. El sol como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. Salmo 19:5 en la versión Reina Valera. El glosario, que es tálamo, es lecho nupcial. Es una alegoría que el texto utiliza para entender la relación íntima que existe entre el Sol y sus planetas. Gigante que menciona la Escritura. ¿Saben cuánto pesa el Sol? El Sol pesa 330,000 veces más pesado que el planeta Tierra. 330,000 veces. ¿Qué es el concepto del camino del Sol? Es la manera como el Sol le dice a los planetas cómo deben moverse. El Sol le dice a los planetas cómo deben moverse. Qué tremendo, ¿verdad?
¿Cuál sería su interpretación? El sol como esposo de la casa, en perfecta armonía, les muestra el camino que deben seguir y les dice a todos los planetas cómo deben danzar alrededor de él. Esa sería la interpretación de acuerdo al glosario. Verso 6. El sol comienza su carrera en un punto del cielo y hace su recorrido hasta llegar al final. Nada en la tierra puede escapar de su calor. Salmo 19:6, en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Cuál sería el glosario? La carrera del sol tiene un movimiento aparente desde la tierra y se le ve al sol moverse de oriente a occidente, pero es un movimiento del sol aparente. Pero el sol no está estático, se mueve alrededor de la galaxia de nuestra Vía Láctea, cuyo movimiento es una hélice en donde los planetas, sin dejar de moverse alrededor del Sol, se remolinan en forma de hélice a su alrededor. Y el sistema solar se desplaza a una velocidad de 828.000 kilómetros por hora, formando una trayectoria helicoidal extremadamente hermosa. El tiempo que se demora en dar una vuelta a la galaxia es de 225 millones de años. Y desde el origen del universo se han dado entre 20 y 25 vueltas. Qué tremendo, ¿verdad? Cuán importante es que la iglesia evangélica se prepare con hombres y mujeres que puedan defender la fe a través del análisis científico de la Escritura. ¿Cuál sería la interpretación de lo que acabamos de decir? El Sol inicia su trayectoria en un punto del cielo y completa su recorrido hasta el final de la Vía Láctea. Y toda su trayectoria, y en toda su trayectoria, la Tierra no puede escapar de su calor. Resumamos las interpretaciones de acuerdo al glosario del Salmo 19, los versículos del 1 al 6. Permítanme leer de corrido la interpretación. El espacio proclama sin hablar la trayectoria del movimiento de los cuerpos celestes, obra de las manos de Dios. Los días y las noches comentan sin hablar la obra creadora del Señor. La comunicación entre los cuerpos celestes no es audible, no se escucha una voz que los humanos puedan oír. Toda la tierra se afecta por la comunicación sin palabras de la gloria de Dios. Y puso Dios el sol en el centro de una casa y cada planeta ocupa un lugar en aquella casa. El sol como esposo de la casa es en perfecta armonía. Les muestra el camino que deben seguir y les dice a los planetas cómo deben danzar delante de él. Inicia el sol su trayectoria desde un punto del cielo y completa su recorrido hasta el final y en toda su trayectoria la tierra no puede escapar de su calor. ¡Wow! La capacidad de observación de David es un verdadero milagro. Él pudo percibir por el espíritu la comunicación del sistema solar como el espacio que lo rodea, la trayectoria del movimiento y la belleza como los planetas giran alrededor del Sol y todo el sistema solar danza a través de nuestra galaxia. La capacidad de observación de David en la naturaleza le dio la facultad de predecir ciertas leyes que rigen el universo, que sin ser David científico predijo una de las leyes más espectaculares que hoy se conoce como la ley de la gravedad. No la de Newton, que funciona con cuerpos con dominio limitado, sino la de Albert Einstein, cuyo dominio es global y universal. En 1905, Albert Einstein, físico judío alemán, dio a conocer el principio de la relatividad especial y en 1915 el principio de la relatividad general.
Einstein fue un físico teórico. ¿Cuál era el laboratorio que tenía Alberto Einstein? Su mente, un lápiz, un papel y una profunda capacidad de observar. Y aunque en el descubrimiento de sus leyes utilizó un ingrediente matemático bien complejo, su segunda ley lo resume con estas bellas palabras. Los cuerpos le dicen al espacio cómo curvarse y le dictan a los cuerpos cómo moverse. Quiero repetir esto, dicho por Einstein. Los cuerpos le dicen al espacio-tiempo cómo deben curvarse. Y el espacio le dice a los cuerpos cómo deben moverse. No es otra cosa que un análisis profundo de lo que David dijo en el Salmo 19, los versículos del 1 al 6. Me quedo maravillado de quién es Dios, lo que Él hizo, lo que está haciendo. Y estoy de acuerdo personalmente con lo que David expuso en el Salmo 19, como también lo que David expuso en el Salmo 24, el versículo 1. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido. Han hecho cosas horribles. No hay nadie quien haga lo bueno. Frente a esta espectacular forma como David mostró la trascendencia de Dios con la obra de sus manos, que un diálogo no audible, la gloria de Dios se manifiesta en una comunicación entre el sol, las estrellas, la tierra, la luna. Entramos a la transición de los versículos del 7 al 10. Dice así el texto: las enseñanzas del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos, son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal. Por favor, el Salmo 19, los primeros 6, la trascendencia de Dios. Los versículos del 7 al 10, la transición. Los versículos del 11 al 14, el poder de la inmanencia de Dios para el corazón humano. En la transición se puede ver el propósito de la palabra de Dios para el ser humano. Por favor, verso 7. ¿Qué es la palabra de Dios? El texto dice que la enseñanza de la palabra de Dios es perfecta, que produce en el ser humano nueva vida. Verso 7, parte B. La palabra de Dios, su mandamiento es fiel, que produce en el ser humano, hace sabio al hombre sencillo. Verso 8, parte A. La palabra de Dios, los preceptos de la palabra de Dios son justos, que afecta en el corazón humano, trae alegría al corazón. Verso 8, parte B. Los mandamientos de la palabra de Dios son puros, llenan los ojos de luz. ¿Se dan cuenta en el efecto que tiene? Verso 9. La palabra de Dios, su temor es limpio. Efecto, permanece para siempre en el corazón humano. Verso 9, parte B. La palabra de Dios, sus decretos son verdaderos. ¿Qué produce en el corazón humano? Justicia. Verso 10. ¿Qué es la palabra de Dios? Su valor es más que el oro fino. ¿Qué produce? Riqueza. Verso 10, parte B. La palabra de Dios es como miel de panal. ¿Qué produce en el corazón humano? Dulzura.
Qué maravilla, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Tratemos de entender esto. Qué triste que, como dijo David, los necios digan que no hay Dios. Pero eso es lo que produce vamos a ver, la inmanencia de Dios, la cercanía al Dios que tenemos, al Dios eterno, al Dios que trasciende, que produce esa belleza de la creación mostrada en la trascendencia. Produce un enorme peso de gloria para que durante la transición, como una especie de embudo espiritual, caiga con todo el poder sobre el corazón humano, para que el corazón humano pueda examinar la inmanencia de Dios. Veamos ahora esa inmanencia, los versículos del 11 al 14. Dice así el texto. Son también advertencias a este siervo tuyo, dice David, y le es provechoso obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de tus errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha. Estaré libre del gran pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio mío, libertador mío. Qué precioso. ¿Cuál es esa inmanencia de Dios? Así como la madre está gestando en su vientre una vida nueva y el vínculo entre la madre y la vida que lleva en su vientre es profunda. De la misma manera, Dios con el ser humano que creó el universo para que exista vida en la tierra, que es el vientre del universo. La tierra es el vientre del universo. Y Dios creó el universo para que haya vida solamente en la tierra. Esa conexión, esa relación con la madre y el hijo nunca se pierde. Y esa conexión por la inmanencia de Dios hace que esa palabra en esa transición me permiten a mí ser advertido y esa advertencia sea provechosa. Me permite a mí darme cuenta de mis errores. Qué tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios, la inmanencia de Dios, la cercanía, como la madre con el bebé que está en su vientre, que hay un vínculo tremendamente cercano. Así Cristo conmigo, mi Dios y mi Señor, me permite darme cuenta de mis errores. Me permite buscar el perdón de mis pecados ocultos. Me permite que esa relación tan cercana de la inmanencia con el Creador, con mi Señor Jesús, me permite que destruya mi orgullo y que no me permita que el orgullo me domine. Que me mantenga con una integridad sin tacha y libere de mi pecado. Por eso yo puedo decirle, así como hay ese vínculo de relación entre la madre y el hijo, y así cuando nace el hijo, el vínculo entre la madre y el hijo siempre se mantiene. Esa vida que salió del vientre, esa vida que salió de la tierra, porque así dijo, hizo Dios al ser humano, de la tierra le sacó, del planeta Tierra, del vientre del universo. Dios le hizo al ser humano y le infundió en el barro que hizo Dios vida. David, al entender esto, le dice, acepta, oh Dios, mis palabras y pensamientos, porque eres mi refugio y mi libertador. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a orar. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que la tierra sea el vientre del universo, donde tú, oh Dios, hiciste ese universo para que tengan vida solo en el planeta Tierra, así como hiciste a la mujer preparándole para que pueda tener vida en su vientre.
Y la misma conexión que hay entre la madre y el hijo, así es la conexión entre tú, oh Dios, y la vida que hiciste al ser humano, porque cogiste de la tierra, le formaste y le soplaste y le diste vida al ser humano, cuya estructura anatómica molecular le sacaste de la misma tierra. Ayúdanos a comprender, Señor, todo esto, ver el esplendor de tu trascendencia y la hermosura de tu cercanía por tu inmanencia. Recibe mis palabras, Señor. Recibe mis palabras y pensamientos, porque tú eres mi refugio y mi libertador. Recibe mis palabras. Y mis palabras son, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por todas aquellas personas que están con este COVID todavía y que se han quedado con secuelas de esta enfermedad. Escucha, Señor, mis palabras y mis pensamientos. Extiende tus manos, sana de todas las secuelas a las personas que han logrado salir de este virus y dales una completa sanidad. Escucha, Señor, mis palabras, escucha, Señor, mis pensamientos, porque tú eres mi refugio y mi libertador. No permitas que la mujer siga sufriendo violencia intrafamiliar. Escucha, Señor, mi oración. Pon orden. No permitas que la mujer siga siendo violentada. Permite, oh Dios, que el sector turístico de nuestro país, afectado por la situación de la pandemia, pueda salir adelante. Escucha, Señor, mis palabras. Escucha mis pensamientos, porque tú eres mi refugio y mi libertador. Permite que el proceso de vacunación continúe, Señor, en nuestra nación de manera acelerada y que toda América Latina, Europa y el Asia puedan ser vacunados, la población. Padre, escucha, Señor, la oración. Mantén mi integridad sin tacha y libera mi pecado, pero acepta, oh Dios, mis palabras que te digo hoy. Acepta mis pensamientos, porque eres mi refugio y mi libertador. Señor, no permitas que las cárceles del Ecuador sigan con esta marca de violencia, con la muerte de muchos presos. En el nombre de Jesús, interven. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres Dios santo y bueno. Señor, al ver los cielos, obra de tus manos, al mirarme a mí mismo, al mirar al ser humano, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Lo hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria, de tener su furor, de honra, pasar por alto la ofensa. Gracias, Señor. Levante, Señor, al hombre, a la mujer de la Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, con esta corona bien colocada en su cabeza. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.